Amigos, bienvenidos una vez más a este estudio de la escatología del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a tener un tema particular y el tema que vamos a estudiar es la escatología mesiánica según la concepción judía. ¿Qué es lo que pensaban los judíos? ¿Cómo es que ellos llegan a las conclusiones que tal vez nosotros conocemos en una sola línea, que esperaban a un Mesías político? Tal vez es prematuro decir simplemente esa expresión sin saber el contexto y observar un poco lo que se escribió al respecto. Entonces, en esta oportunidad vamos a estudiar este tema, pero antes vamos a pedir la compañía de Dios. Oremos. Buen Dios, gracias te damos por tu compañía. Gracias te pedimos, Señor, te damos, Señor, por tus infinitas bendiciones. Acompáñanos ahora, Señor, en el estudio de tu palabra, en el estudio, Señor, de este tema tan importante también para nuestro conocimiento de las verdades bíblicas. Por amor de Jesús. Amén. A manera de introducción, podríamos decir lo siguiente. Algunos creen que la idea del Mesías no existe como designación de una personalidad escatológica en la Biblia hebrea. Sin embargo, como hemos visto en anteriores presentaciones, la idea de un Mesías sí permea todo el Antiguo Testamento. Por ello, hoy analizaremos el mesianismo desde una perspectiva judía y también cómo ésta era contemplada en el pensamiento rabínico antiguo del tiempo de Cristo. Concepción escatológica del Mesías. Uno de los aspectos que nosotros debemos considerar es este. Para los judíos, el Mesías no existe como la designación de una personalidad escatológica en la Biblia hebrea. Ellos dicen así: solamente aparece durante el periodo intertestamentario, es decir, la idea de un Mesías aparece en el periodo de pronto después de haber sido escrito todo el Antiguo Testamento. Para los judíos, la concepción de un Mesías en todo caso tiene una perspectiva prehistórica en 3 etapas. ¿Cuáles son? La primera etapa involucra lo siguiente: la doctrina de que Dios elige a David y sus descendientes para regir sobre Israel hasta el fin de los tiempos. Es decir, todo comienza allí, y si nosotros hablamos cronológicamente, nos estaríamos refiriendo al siglo IX, siglo X, cuando fue instituido de pronto a David como el rey de reyes, en este caso en Israel, y se le prometió a su descendencia que sería de pronto, que se sentaría en la corona durante muchos años, pero siempre con una condicionalidad. En una segunda etapa encontramos la esperanza de la restauración de la casa real de David. ¿Cómo es esto? Recordemos que en el año 930 entra el hijo de Salomón a gobernar, Roboam. Sin embargo, a falta de experiencia y a la negligencia también de escuchar el consejo de muchachos que le aconsejaron, le dieron una mala orientación, él oprime mucho más al pueblo, y allí sucede el famoso cisma, donde se divide toda la nación en dos, los que vendrían a ser con el tiempo el pueblo del norte y el pueblo del sur, los que estaban constituyendo a Israel por el norte y a los que estaban constituyendo a Judá por el sur. Entonces, estamos hablando ya también de un periodo largo de tiempo, la esperanza de la restauración de la realeza de David, de la casa real de David, es decir, de que se pueda articular todo, se pueda juntar todo en uno solo como era antes en el tiempo davídico. Ahora, una tercera etapa es una etapa que se le asigna al libro de Isaías. La concepción básicamente de que las cualidades del futuro rey o Mesías serían básicamente humanas y carismáticas, siempre considerándolo como un individuo, como una persona que se acerca más al pueblo, es decir, netamente humano. O sea, el Mesías en esta perspectiva involucraba la venida de un hombre, el surgimiento de un hombre común y corriente que sería un caudillo libertador.
Fíjense que esas tres etapas permearon mucho el pensamiento judío durante la era intertestamentaria. Ahora, el Mesías en la literatura intertestamentaria, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Por ejemplo, en el libro de Tobit, ustedes han escuchado este nombre y es muy probable que en algunas circunstancias hayan leído parte de él. En el libro de Tobit se habla de la salvación de Jerusalén y del retorno de los judíos de la diáspora, pero un Mesías personal está totalmente ausente. Es decir, mientras que de pronto el Antiguo Testamento sí permea la idea de un Mesías personal, sí permea la idea de un Mesías que se acercaría a su nación, ellos no tenían la idea de pronto de un Mesías que estaría siempre allí, porque la concepción de estos libros en el periodo intertestamentario era más que nada un sentido motivacional en algunas ocasiones, aunque tenía en su estructura evidencia histórica que nos permitía conocer la realidad de aquel entonces. El libro de la sabiduría, por ejemplo, de Ben Sirá, y con el libro de Daniel, muestran la figura del Hijo del Hombre, que nosotros sabemos que alude al Mesías. Sin embargo, para ellos es solamente un símbolo de lo más santo, es decir, una persona santa nada más, una persona tranquila, una persona que inspira santidad. En la Asunción de Moisés, en el capítulo 10 de este libro, encontramos también la figura escatológica del ángel de Dios, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la venida de pronto de un libertador. Por otro lado, en las versiones más antiguas del rezo judío por excelencia, hasta nuestros días, la Amidá o Shemonesre, que es de pronto una oración que se estila recitar de pie, una de las más antiguas como hemos leído hace un momento, nunca hace alusión a un Mesías. Habla de muchas cosas, como por ejemplo el retorno de la diáspora y la construcción escatológica de Jerusalén, que es el sueño, el anhelo hasta la actualidad, pero no se habla de un Mesías escatológico. Se habla de pronto de un caudillo, de un Mesías tal vez político, pero no se presenta dentro de los escritos de muchos de ellos esta concepción de un Mesías escatológico. Se habla de pronto de un hombre, se alude a un hombre con características santas, con características de pronto mucho más de liderazgo, pero muy pocas veces se habla de que este sería un líder para Israel. Fíjense que en la secta de Qumran la figura del sumo sacerdote prevalece incluso por encima de este rey davídico, es decir, no había ya para aquel entonces mucha fortaleza de esta concepción. El profeta también de los últimos días es otro elemento que es presentado. Tres figuras mesiánicas, por así decirlo, y con esto nos vamos dando cuenta que el Mesías no tenía nada de divino para ellos en su interpretación, sino que el Mesías vendría a ser simplemente un libertador. Bueno, que involucraría básicamente el reino judío, el sacerdocio, la profecía y la profecía. Observemos algo más. En Primera de Macabeos, el capítulo 14, versículo 41, encontramos casualmente la lectura de una cita interesante. Supo también que los judíos y los sacerdotes habían determinado que Simón fuese su caudillo, como vimos hace un momento, caudillo, rey, profeta, su caudillo y sumo sacerdote vitalicio hasta que surgiese un profeta fidedigno. Es decir, fíjense que este tridente de pensamiento permeaba también la literatura intertestamentaria, siendo Macabeos uno de los libros que fue constituido en el siglo II aproximadamente antes de Cristo. Finalmente, el componente político viene con los enormes sufrimientos de la opresión romana al pueblo judío. Así se cristalizó que en libros posteriores el Mesías davídico es la única figura que aparece, y así lo afirma la literatura extrabíblica. Por ejemplo, el Apocalipsis sirio de Baruch del año 70 después de Cristo. También las interpretaciones mesiánicas en griego como Números 24:17, de la cual mostramos a continuación. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que para el lado del texto griego existe una lectura particular.
y en el lado del texto hebreo existe otra lectura también particular. Sin embargo, la lectura del griego muestra una cierta tendencia, y es que reemplaza la expresión cetro por hombre. Miren, observemos la traducción en el griego. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará hombre de Israel. ¿Recuerdan estas frases? Es básicamente la declaración que hace Balaam. Sin embargo, en la versión griega, que se leía incluso en el tiempo de Cristo, una versión griega constituida en el siglo II a.C. y que de pronto fue muy popularizada y existieron de pronto copias, no dice cetro, dice hombre de Israel, es decir, se levantará un hombre, un Mesías, un caudillo, un libertador, sin vínculo humano, pero sí, Dios lo levantará, dicen ellos. Mientras que, por otro lado, dice el texto, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, para hacer alusión verdadera al Mesías enviado por Dios, al Mesías príncipe, a este Mesías que nosotros vemos en la persona de Cristo. Ahora, además de esto, el Mesías fue siempre un agente de Dios y no un salvador en el sentido cristiano, dicen los judíos. El pretendiente debía probar su autenticidad por sus hechos, es decir, el que quería ser líder mesiánico tenía que mostrarlo a través de hechos. ¿Cuáles eran los hechos? Los hechos estaban observados desde dos perspectivas. Por ejemplo, los qumranitas observaban su liderazgo en el aspecto religioso, generando de que ellos se aíslen. Y es por eso que los encontramos a los esenios frente al Mar Muerto. Es decir, se separaron de la nación judía como tal y comenzaron a vivir una vida, pues, entre comillas, santa y pura. Por otro lado, tenemos a los celotes, a Simón el Celote, uno de los que constituyó el grupo de Cristo, que tenía también su percepción del mesianato. Sin embargo, creía que de pronto la única forma de lograr que surgiera o se instaurase un reino mesiánico era por medio de la violencia. De estas naturalezas de actitudes se esperaba también, por ejemplo, en Cristo, y al no mostrarse así, lastimosamente sería rechazado como tal. Su énfasis en los hechos, o digamos signos, también juega un rol en la comprensión o incomprensión del pueblo judío cuando ofrendó a Jesús. Es decir, como no vieron estos actos en Jesús, sencillamente lo entregaron a... Y ese fue el pensamiento, pues, de Judas. Judas dijo, voy a hacer esto, de repente Cristo reacciona y se subleva. Pero Cristo no actuó así. Tuvo una conducta completamente diferente, distinta, porque su misión no era hacer un reino en esta tierra en la perspectiva que ellos lo tenían. Ahora, de Jesús esperaba esos hechos, signos, su mensaje tan hermoso como sublime, tan revolucionario como simple. Es que de alguna forma el mensaje de Jesús fue revolucionario, de que Él era el signo en sí y después su silencio, es decir, que se evidenciase como Mesías y después dijesen algunos al momento de que ya debía generar la revuelta, da un cambio. Y esto generó su renuncia a realizar cualquier signo que lo salvara de su cruel y vertiginosa muerte. ¿Cuál es el pensamiento rabínico, por otro lado, acerca del mesianato? Fíjense. El rabino Roberto Feldman asevera lo siguiente: el judaísmo antiguo testamental murió y en su lugar nació el judaísmo rabínico, que es el que vivimos hasta estos días. El judaísmo rabínico transmuta el templo al hogar, el culto sacrificial en el estudio y la oración y el cumplimiento de los preceptos enriquecidos por la ampliación de la Torá oral, y desde Isaías ya transmuta el Dios local tribal monolátrico en el Dios único, compasivo y universal que acompaña al siervo sufriente.
que no es otro que el pueblo judío mismo. Es decir, ellos ya no ven ni siquiera al Mesías, en el Mesías sufriente de Isaías 53, a Cristo o a un Mesías como tal. El pensamiento rabino contempla en el pueblo mismo a este Mesías sufriente por todos los exilios, por todos los pesares, con la misión de ser luz y toda aquella situación que ha enfrentado a lo largo de los años, como lo mencionaron los profetas todo el tiempo. Y así, de esa forma, ellos fueron cambiando y contra esto también Cristo luchó en su tiempo, porque el pueblo tenía ambas concepciones. En este judaísmo, el de la preponderancia de la Torá oral, puesta luego por escrito, en la Mishnah y el Talmud, que el Mesías es concebido como el rey que redimirá y gobernará a Israel en el clímax de la historia humana. Es decir, la Mishnah, estos libros sagrados, esta interpretación de la Torá, que muchas veces es puesta por encima, que es la famosa tradición con la que Cristo peleó o lidió, se encuentra este tipo de declaraciones, que el Mesías es concebido como un rey que redimirá y gobernará a Israel en el clímax de la historia humana, pero no tiene nada que ver desde una perspectiva con un ser divino. Sin embargo, después de la derrota de Bar Kokhba, al cual también se le consideró como un Mesías, y el que lo designó como Mesías fue el Rabí Akiva, la idea nacionalista, naturalista, se comenzó a espiritualizar. Es decir, ya después del siglo II, después de Cristo, la concepción fue cambiando un poco. Se comenzó a espiritualizar siempre un poco más. Y bueno, encontramos algunas cosas como estas. Demostró que el Mesías es plenamente humano y no desplaza ni a Dios ni a la Torá. Así, directamente. Por lo cual, en el pensamiento judío, el autor final de la redención no es el Mesías, sino Dios, mientras que de pronto el mensaje bíblico nos da una indicación completamente diferente, mientras que de pronto en Isaías 53 se da una alusión distinta, mientras que de pronto en Génesis 3:15 el mensaje prometido de una simiente, de un redentor, es más que evidente. Esto ocurriría paralelamente a las primeras expansiones de los cristianos, es decir, mientras el cristianismo, encabezado de pronto por Cristo, y después de su muerte, su resurrección y su ascensión, generó que de pronto su mensaje comience a expandirse y expandirse, esta ideología rabínica también comenzaba a hacer su parte y comenzaba a pulular en el mismo pueblo, entre el mismo pueblo judío. Ahora, a medida que los siglos del primer milenio cristiano avanzan, el Midrash, la alegoría rabínica, va volviéndose más elaborado e imaginativo frente al concepto del Mesías. Es decir, incluso allí, en la espiritualización, va a existir una actualización, una modificación, un recambio. Por ejemplo, un Midrash dice que el Mesías está escondido en Roma. Otro Midrash dice que espera en el cielo, donde sufre por la agonía de su pueblo. ¿Qué tipo de Mesías es ese? Por otro lado, otros lo muestran como presente en la creación del mundo. Y bueno, algunos a su vez esperan un David resurrecto y otros un Mesías llamado David. Es decir, la perspectiva aún de pronto de un Mesías libertador no ha desaparecido en la mentalidad rabínica hasta el tiempo de hoy. En la Mishnah, en el tratado de Sutá, se describe en el final un cuadro escatológico realmente dramático y nos relata un cuadro de desmoronamiento moral que sufrirá la generación previa a la llegada del Mesías. Veamos lo que dice ese texto y es muy probable que esto le haga pensar también muchas cosas. Dice así: nadie creerá en Dios. Desaparecerá la verdad y la humanidad prestará oídos sordos a los llamados de conciencia por su inmoralidad. Los jueces y sabios serán presa de corrupción y no habrá censores adecuados, pues ellos mismos estarán inmersos en el lodo del pecado. Todos
perderán la vergüenza, los miembros de la casa se convertirán en enemigos y los rostros de aquella generación se asemejarán al del perro. Así como mira un perro la cara de su amo para ver si está satisfecho de él, así mirarán los gobernantes a los gobernados para satisfacer todos sus caprichos. Pero en el final de este documento dice así: no tendremos en quién apoyarnos sino en nuestro Padre que está en el cielo, al que imploramos para que apresure la llegada del Mesías. Ellos aún siguen esperando el Mesías. El Mesías para ellos no ha aparecido porque no ha cumplido sus expectativas de unificación del reino, de restauración del reino, de instaurar de pronto un reino en la misma Israel, de pronto de ser un caudillo político y de constituirlos como una nación en medio del mundo que tenga que generar la luz a la que fue llamado y todos vengan a congregar allí. Conclusiones. La percepción escatológica en el judaísmo no da lugar a una perspectiva escatológica. La visión del Mesías durante el periodo intermedio es la de un caudillo humano que habría de restituir el gobierno davídico. Y finalmente, por otro lado, la reflexión rabínica del Mesías fue mucho más alegórica y espiritualista, pero siempre vinculada o vinculado con un Mesías político. Amigos, eso nos permite también comprender cómo fue que Cristo lidió, con qué tipo de pensamiento lidió en su tiempo y cómo es que este tipo de pensamiento aún es evidente en los medios de comunicación, en la literatura escrita y aún incluso en este Israel mesiánico que es promovido en la actualidad. Espero que haya sido de su agrado el estudio del día de hoy, que Dios les bendiga. Muchas gracias, bendiciones.